Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar con la tercera y última parte de la clase de sistema somatosensorial de neurofisiología y en este video vamos a hablar específicamente de dolor. Y vamos a comenzar definiéndolo como una experiencia subjetiva, sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial. Y vamos a ir desglosando esta definición. Es una experiencia subjetiva, es algo particular y personal, es lo opuesto o lo contrario a objetivo. Nosotros no podemos medir el dolor en nuestros pacientes y depende de cada persona. Ante un mismo estímulo doloroso, cada persona lo puede percibir, lo puede sentir de manera diferente. Es sensorial, justamente en relación a lo que les venía diciendo. Es algo que una persona siente y que activa los estímulos dolorosos receptores que hemos visto en la primera parte de esta clase, que los vamos a denominar o que son llamados nociceptores, y que es algo desagradable. En general, la mayoría de las personas sentir dolor no es algo placentero, sino totalmente lo opuesto y algo desagradable, que generalmente está en relación a una lesión, que la lesión puede estar presente o puede ser potencial. ¿A qué me refiero con potencial? Vieron que a veces, no sé, están mirando un partido de fútbol y le pegan una patada en la cara y decís, ay, no, qué dolor. Y a veces les duele, tienen esa sensación, ¿sí? O por ejemplo, las lesiones o cuando una persona se le amputa un miembro y ese miembro después de mucho tiempo, o sea, ya no lo tienen, le empieza a doler, lo que se conoce como dolor del miembro fantasma. ¿Tenés una lesión real, presente, objetivable? No, porque la pierna no la tenés, pero asimismo te duele, ¿sí? Entonces, esta definición es la que a mí me gusta de toda la bibliografía y diferentes definiciones de dolor, la que me parece más completa y representativa. Además, el dolor es importante para la supervivencia. Nosotros cuando nos duele algo, estamos o entramos en un sentido o en una posición de alarma, de emergencia, y vamos a tratar de evitar ese dolor. Entonces, es súper importante para poder sobrevivir en el tiempo. Muy bien, hay algunas definiciones que ustedes tienen que conocer para la vida y sobre todo para el examen Choice, y una de ellas son las hiperalgesias y los diferentes tipos. La hiperalgesia es una sensibilidad al dolor que está anormalmente aumentada. En criollo, que te duela mucho. Y tenemos dos tipos de hiperalgesias, la hiperalgesia primaria y la hiperalgesia secundaria. La hiperalgesia primaria es el aumento de la percepción y la sensibilidad al dolor en el sitio en el que ocurrió la lesión. Si vos, por ejemplo, te pinchaste con la espina de una rosa, te cortaste con un cuchillo, donde ocurrió la lesión en ese exacto lugar, es que te va a doler. Y esto, la percepción del dolor y sentir el dolor, se genera gracias a la sensibilización de los receptores, como hemos visto en videos pasados, y fundamentalmente de nociceptores. En cambio, la hiperalgesia secundaria es también el aumento de la percepción dolorosa, pero ahora en zonas diferentes a donde está la lesión, en una zona distinta. Y acá la podemos clasificar en hiperalgesia secundaria local y en hiperalgesia secundaria central. Dentro de lo que es la hiperalgesia secundaria local, lo que va a pasar es que se van a sensibilizar terminaciones vecinas, ¿sí?, por la liberación de sustancia P, que es un neuromodulador. Entonces, por lo tanto, se va a sentir dolor en la zona que rodea a la lesión. Si vos, por ejemplo, te pinchaste en el pulpejeo de un dedo, no solo te va a doler en el exacto lugar donde vos te pinchaste, sino todo lo que está rodeando a esa lesión. Y acuérdense que esto es porque se sensibilizan terminaciones o receptores nociceptores que son vecinos, que están cerquita. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de hiperalgesia secundaria central, lo que pasa es que se sensibilizan las neuronas de segundo orden de la vía del dolor, que se localizan en el asta posterior de la médula espinal. Por lo tanto, todos los estímulos que llegan a esa neurona por convergencia, sean o no sean dolorosos, van a ser percibidos como tales. Entonces, este es el fundamento, por ejemplo, del dolor referido. ¿A qué me refiero con esto? Vieron, por ejemplo, que el infarto, ¿sí?, cuando una persona se infarta, es decir, que se le muere un pedazo del corazón, al paciente le duele, pero no le duele el corazón. Te dice, me duele el pecho, me duele el brazo izquierdo, la mandíbula, bueno, todo eso es por la hiperalgesia secundaria central. Todas esas zonas de sensibilidad van y convergen a la neurona de segundo orden, entonces el estímulo sea o no sea doloroso, va a ser percibido como doloroso. Para
El concepto les hice este dibujo donde tenemos la mano de una persona y con X marcamos la lesión, ¿sí? En X fue el lugar donde hubo determinada lesión. Ustedes imagínense, no sé, que te pinché con una la punta de una lapicera. Entonces, la zona de hiperalgesia primaria es que te duela donde tuviste la lesión, es el circulito gris, ¿sí? Donde fue la lesión es que te va a doler, hiperalgesia primaria. Ahora, que te duela todo alrededor, ¿sí? Que sería toda esta zona que está acá. Acá no hubo una lesión directa. Entonces, que te duela todo alrededor de esa zona es la zona de hiperalgesia secundaria local. Acuérdense que es porque se liberó sustancia P que hizo una sensibilización de terminaciones nerviosas o nociceptores vecinos. Además que tener que reconocer todo lo que son los diferentes tipos de hiperalgesia, también tienen que saber las definiciones de alodinia, dolor rápido, dolor lento y dolor referido, que ya se los había expoliado. Entonces, ¿qué es alodinia? La alodinia es la percepción dolorosa de estímulos que no son dolorosos. Por ejemplo, que yo te haga una caricia en la cara y que a vos te duela. Eso es alodinia. ¿Por qué? Porque hacerte una caricia no debería generarte dolor. O por ejemplo, cuando ustedes se quemaron, supongo que alguna vez se quemaron con los rayos del sol. No debería pasar, tienen que usar protector. Pero alguna vez a todos nos ha pasado que se olvidaron de ponerse protector o se pasaron mal y quedaron rojos. Y yo después te toco, te apoyo la mano, eso te va a doler. Y apoyar la mano sobre la piel no debería doler. Entonces eso se conoce como alodinia. Es percepción dolorosa de estímulos que no son dolorosos. Eso es la alodinia. Después, dentro del dolor hay dos tipos de dolor, el dolor rápido y el dolor lento. El dolor rápido es un dolor agudo, punzante, bien localizado. Si una persona está sufriendo un dolor agudo, un dolor rápido, y yo le digo, márcame dónde te duele, te lo va a señalar con un dedo, ¿sí? Te va a poner un dedo en el lugar donde le duele. Es muy localizado y está asociado generalmente a un estímulo lesivo, hay algo que le está generando una lesión y que cuando yo retiro esa lesión deja de doler. Por ejemplo, si ustedes se les clavan un cuchillo, bueno, donde les clavan el cuchillo, ahí bien localizado, de manera aguda y punzante, les va a doler. Si yo saco el cuchillo, les va a dejar de doler con la misma intensidad. Ese es un dolor rápido. En cambio, un dolor lento es un dolor sordo, quemante, no es que te punza, sino como que te quema, está mal localizado. Cuando los pacientes tienen un dolor del tipo lento, no lo pueden señalar con un dedo, sino que lo hacen con toda la mano y como que no lo pueden localizar bien. Es como, bueno, me duele la panza. Y decís, bueno, pero ¿qué parte de la panza? No sé, toda la panza. No lo pueden localizar y que generalmente es de larga duración y suele durar y se prolonga más allá del estímulo. Y por último, tenemos lo que se conoce como dolor referido. El dolor referido es un dolor, como habíamos dicho, que se percibe en una zona diferente al lugar de origen del estímulo doloroso. Y esto se debe, como habíamos dicho, a la convergencia de aferencias cutáneas y viscerales sobre la misma neurona de segundo orden que está sensibilizada. Entonces, los dolores que son viscerales son percibidos como de la piel, se confunden y te empieza a percibir, por más de que sobre la piel no hay nada que te esté generando dolor, se empieza a percibir como dolor. Entonces, por ejemplo, lo que te duele en un infarto o lo que te debería doler es el corazón. Pero a vos, si le preguntás a una persona que es infarto, le va a decir, no, me duele la piel de dónde, la piel del pecho, de la mandíbula del lado izquierdo, le puede doler el hombro, el brazo, la mano izquierda, ¿sí? Y eso es porque todo converge sobre la misma neurona de segundo orden. El ejemplo más clásico y más conocido del dolor referido es el infarto, que está localizado por diferentes colores. Por ejemplo, el corazón es este bordó y acá te muestra las zonas que le puede doler al paciente, como el pecho, la mandíbula del lado izquierdo, el hombro, todo el brazo. Hay otros, como por ejemplo el hígado, ¿sí? En verde, que es este color liver de hígado, ¿sí? Que te puede doler todo lo que es el hombro, pero en este caso el hombro derecho. Cuando, por ejemplo, duelen los riñones, que está en celeste, puede doler todo lo que son genitales, zonas lumbares, lo que es la parte externa de los muslos, ¿sí? Todo lo que es, por ejemplo, colon, puede doler en el centro de la panza y no tanto en el marco donde se representa el marco colónico. Entonces, estas son todos los órganos, por supuesto que no lo tienen que saber de memoria, sino para darse una idea, los diferentes órganos que duelen sobre la piel, que puede estar cerquita
o puede estar muy alejada, como en el caso, por ejemplo, del hígado, que el hígado está localizado en el abdomen, en el hipocondrio derecho, y duele el hombro. Vamos ahora a analizar este gráfico que estuvo en los últimos exámenes, tanto de Cátedra 1 como Cátedra 2, así que vamos a decir las generalidades y las cosas más importantes. Entonces, lo que tenemos es un sistema de ejes cartesianos donde en el eje de las ordenadas tenemos intensidad del dolor en función en el eje de las abscisas de la intensidad del estímulo. Entonces lo que vamos a tener es una curva normal, que es esta que les estoy marcando con el puntero láser, que está más hacia la derecha, que tiene forma sigmoidea y que está representando un dolor normal. Ese dolor normal va a tener un umbral del dolor y por lo tanto vamos a tener diferentes intensidades del estímulo. Cuando la intensidad del estímulo está por debajo del umbral, que sería todo esto, la intensidad del dolor es nula. ¿Por qué? Porque estás por debajo del umbral, entonces no lo sentís. En cambio, cuando vos tengas cualquier intensidad del estímulo por arriba de lo que es el umbral del dolor, vamos a sentir cada vez más dolor. A medida que aumente la intensidad del estímulo, más intenso va a ser el dolor. Ese es un dolor normal. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una lesión? Cuando nosotros tenemos una lesión, la curva se va a correr hacia la izquierda. Es esta línea punteada que tenemos acá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vemos corriendo la curva hacia la izquierda? Vemos que a intensidades cada vez menores del estímulo, a mí me empieza a doler más. ¿Sí? Yo necesito, para llegar a intensidades de dolor, antes necesitaba un estímulo muy grande, ahora no necesito estímulos tan grandes. Miren esto, por ejemplo, para no ponerlos y confundirlos en números. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, acá se los voy a marcar en violeta, una intensidad de dolor 10, yo antes, cuando el umbral era un dolor normal, tengo una intensidad del estímulo de 8. Por ejemplo, les estoy poniendo números para que, al azar, pero para que se entienda. Ahora, cuando yo tengo una lesión, para la intensidad de dolor 10, yo necesito un estímulo de 6. Es decir, necesito estímulos menos intensos para generar el mismo dolor. O dicho de otra manera, estímulos menos intensos generan más dolor. Entonces, lo que estamos viendo, esto de generar más dolor, era lo que conocíamos como hiperalgesia, ¿sí? La curva cuando se corre a la izquierda es porque hay una hiperalgesia, se sensibilizan los receptores y yo tengo a menor intensidad del estímulo la misma o aún más cantidad de dolor. Incluso estímulos que están por debajo del umbral del dolor me empiezan a generar dolor, cosa que se llamaba alodinia. Estímulos no dolorosos que están por debajo del umbral doloroso empiezan a generar dolor. Hay un tipo de dolor en particular que se llama dolor del miembro fantasma. Es la sensación de dolor que se percibe en una parte del cuerpo que ha sido amputada. Generalmente lo más frecuente es que suceda en miembros que han sido amputados, ya sean miembros superiores como miembros inferiores. Esto ocurre entre un 80 y un 90% de todos los pacientes que han pasado por esta cirugía. Esta ilusión sugiere que la corteza somatosensorial, el área 312 de Brodmann que vimos en clases anteriores, sigue siendo funcional, la parte que le correspondía a ese miembro perdido, aún en ausencia de un estímulo periférico. Es decir, no les podría generar dolor de manera estricta, no hay una lesión real, porque esa parte del cuerpo ya no está más en nuestro cuerpo. Por ejemplo, este brazo. Al no tener toda esta porción de miembro superior, en este caso izquierdo, no tendría por qué doler. Pero, ¿qué sugiere que exista dolor de miembro fantasma? Que la corteza somatosensorial primaria todavía sigue activa. Seguramente alguna vez han visto algún video o visto en la televisión, en un noticiero, personas que tienen un accidente muy grande, automovilístico, es lo más frecuente, y que la persona no siente dolor. Eso de no sentir dolor en estas situaciones se conoce como sistema de analgesia endógena. Es un sistema porque involucra varias estructuras y varios neurotransmisores de analgesia. Analgesia es una disminución de la percepción del dolor endógena porque lo hace nuestro propio cuerpo. Otro ejemplo de sistema de analgesia sería un ibuprofeno. El tema es que el ibuprofeno viene de afuera, así que sería exógeno. Entonces el sistema de analgesia endógena es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que está diseñado para modular la percepción del dolor, para disminuir la sensación dolorosa, especialmente en situaciones de mucho estrés, una lesión muy grande o amenaza.
Y normalmente este sistema está inhibido tónicamente por GABA. Es un sistema que suele estar inhibido por GABA, pero que en estas situaciones se desinhibe y permite que se baje la percepción del dolor. Entonces una persona que tuvo un accidente automovilístico y perdió una pierna, por ejemplo, ya que estamos con el dolor de miembro fantasma, el paciente no siente dolor. Este sistema utiliza ciertos circuitos neuronales y sustancias químicas que son específicas para inhibir la transmisión del dolor y proporcionan un alivio de manera interna sin necesidad de tomarte el paracetamol y ibuprofeno, es decir, analgésicos externos. Es algo que está de manera innata en nuestro propio cuerpo. Entonces, vamos a aprender cómo está compuesto este sistema de analgesia endógena tan importante para nuestro cuerpo. Vamos a recordar un chiquitín que este sistema de analgesia endógena normalmente está inhibido por GABA. Entonces, lo primero que vamos a tener son las aferencias dolorosas, algo que nos duela un montón, que estemos muy estresados, que estemos en una situación de emergencia o de alerta máxima. Todas esas aferencias dolorosas van a viajar por el sistema anterolateral. El sistema anterolateral es el único que envía aferencias dolorosas. Por supuesto que no, hay un montón de vías accesorias que ustedes pueden leer en los libros, pero que no son importantes. El sistema anterolateral es la principal. Y lo que va a hacer es que se estimule la liberación de encefalina desde algunas interneuronas encefalinérgicas. Lo que va a hacer la encefalina actúa como un neuromodulador negativo. Entonces va a disminuir a que en la sustancia periaqueductal se libere GABA. GABA estaba inhibiendo, entonces al inhibir a GABA es como que estás estimulando o liberando. Hay una frase que siempre se dice, cuando inhibís al inhibidor terminás estimulando, ¿sí? La encefalina está inhibiendo a GABA, por lo tanto GABA ya no está, le vamos a poner una cruz, GABA ya no está, por lo tanto no inhibe el sistema de analgesia endógena. El sistema de analgesia endógena se libera y empieza a estimular dos estructuras del sistema nervioso central que son el locus coeruleus y el núcleo dorsal del RAFE. Cada una de estas dos estructuras va a liberar un neurotransmisor diferente. El locus coeruleus va a liberar noradrenalina y el núcleo dorsal del RAFE va a liberar serotonina. Ambos neurotransmisores van a estimular a más interneuronas encefalinérgicas que van a actuar como neuromodulador y van a inhibir a las aferencias dolorosas para que las aferencias dolorosas no lleguen a corteza y no se perciba el dolor. Específicamente lo que va a hacer la encefalina actuando de manera o modulando de manera negativa es disminuir la cantidad de sustancia P que se libera, que me sirve para sensibilizar los nociceptores y además estimula la liberación de más opioides endógenos, también justamente para bajar la sensación dolorosa. Este dibujo es como si le hiciéramos un zoom a la última parte del sistema de analgesia endógena, donde tenemos algunas fibras descendentes como provenientes del locus coeruleus y el núcleo dorsal del RAFE que estimulan a interneuronas que liberan encefalina. La encefalina, recuerden que actúa como neuromodulador, es decir, que lo que va a hacer es disminuir o estimular una sinapsis, una comunicación entre dos neuronas. Lo que puede hacer, recordemos de la clase 2, o la clase de sinapsis de neurofisiología es que el neuromodulador lo que puede hacer es aumentar o disminuir la cantidad de receptores en la membrana postsináptica o la cantidad de canales de calcio en la membrana presináptica que necesitábamos calcio para liberar la vesícula sináptica que contiene el neurotransmisor. En este caso, los neuromoduladores podían ser positivos o negativos. En este caso se usa encefalina, que es un neuromodulador negativo. Lo que hace entonces es disminuir los canales de calcio de la presinapsis y por lo tanto liberar menos neurotransmisor y además en la postsinapsis baja la cantidad de receptores, ¿sí? Entonces esta sinapsis que está neuromodulando, que es entre la fibra C, que proviene de un nociceptor, que le va a mandar la información a una neurona que proyecta al asta dorsal, porque recuerden que las aferencias sensitivas entran a la médula por la parte dorsal, esa sinapsis, esa comunicación está en menos, entonces es como que hay una interrupción en esta sinapsis y por lo tanto toda aferencia dolorosa que llegue no va a llegar al sistema nervioso central. Bueno, con esto terminamos esta parte de la clase de dolor, concluimos la clase de sistema somatosensorial de neurofisiología. Espero que me hayan entendido, saben que cualquier cosa me pueden consultar. Les mando un besito y los veo, o en realidad me escuchan, la próxima clase.